Bueno, esta es generalmente, a veces es una pregunta que yo suelo tomar. Ah, ya sé a dónde nos quedamos después de esto. Que generalmente tomo, ¿no es cierto? Que ya les había dicho. Entonces, son las tres etapas que se dan. La etapa primera, la de composición inicial, la de consolidación primaria y la de consolidación secundaria o CRIP. Bueno, aquí está básicamente lo que acabamos de conversar, ¿sí? En la composición inicial, que es causada sobre todo por la precarga, hay una precarga inicial. Luego la consolidación primaria durante el exceso de presión de agua intersticial, es decir, cuando básicamente el esfuerzo efectivo básicamente recibe el esfuerzo total que se le colocó, ¿sí? Y la consolidación secundaria que se produce después de la disipación de del agua. Y se empieza a ver un reacomodo de las partículas ya del cuerpo del suelo, o sea, de las partículas del suelo. Entonces habíamos empezado con esto y esta parte es importante y quiero que le tengan en cuenta porque este va a servirnos para analizar los ejercicios y es lo que ustedes van a tener que realizar de cálculo en la práctica, ¿sí? Básicamente nosotros vamos a tener, si ustedes pueden ver, le ponemos una carga, perdón que me regrese. Vamos a tener nosotros y vamos a poner nuestra primera pesa, ¿sí? Aquí, como está aquí en el gráfico. Al tener nosotros nuestra primera pesa, nosotros vamos a tener una deformación de la muestra, aquí, ¿sí? Lo que va a suceder, básicamente, es que vamos a tener una deformación, es decir, este era originalmente pasa a este punto. ¿Sí? Entonces tenemos esta primera deformación por la primera carga. Si volvemos a poner otra pesa, vamos a tener ahora esta deformación, ¿sí? Una variación de la altura, ¿sí? Pero fíjense, lo que se considera es que la altura de los sólidos se mantiene constante. Entonces, la altura de los sólidos, fíjense, con estos datos, nosotros vamos a poder calcularla sin ningún problema, ¿sí? Luego tenemos nosotros aquí que esta altura de vacíos siempre va a ser a la altura menos la altura de los sólidos. Pero esta altura de vacíos va a ser primero una, ¿no es cierto? Cuando tenemos de igual a 0. Cuando tenemos de igual a 1 va a ser esta la altura total, ¿no es cierto? Cuando tenemos la deformación 2, esta de acá va a ser la altura total, ¿sí? Entonces aquí esta altura total es la que va a ir cambiando. Y por lo tanto la altura de vacíos, pues. Pero la altura de sólidos va a ser constante todo el tiempo. Está claro eso. Esta parte es importante, ¿sí? Dije, disculpe, ¿puede repetir por favor lo de lo que iba cambiando la altura? Claro, con gusto. Nosotros tenemos esta altura. Tenemos una altura total al inicio, esta de aquí, ¿sí? Luego, cuando se deforma esto por la primera carga, nuestra altura va a ser esta, ¿sí? Si ya cambió este valor de la altura, ¿sí? Nuestra altura de vacíos cambia nuevamente. Ahora digamos que le volvemos a poner una carga, ahora nuestra nueva altura va a ser esta de aquí. ¿Sí? Entonces, si va cambiando esta altura, por obvias razones, va cambiando nuestra altura de vacíos. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Entonces siempre va a ir menorando la altura, ¿verdad? La altura va cambiando. Esta altura total que le vamos nosotros considerando. Ay, pasó, se me perdió. Se colgó mi máquina.
Ahí sí. Ya. No sé si está claro, señorita, y si no, ahí sí creo que ya estaba claro, ¿no es cierto? Sí, gracias. Sí. Ay. Ya. Entonces, vemos nosotros que calcular la altura de los sólidos es igual a aquí el peso de los sólidos dividido para el área de la muestra, la gravedad específica y el peso unitario del agua, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, nuestra altura de vacíos inicial va a ser H menos la altura de los sólidos. Y esa va a ser, ¿qué cosa? Nosotros podemos calcular la altura, perdón, la relación de vacíos inicial como diciendo que es volumen de vacíos sobre volumen de sólidos, ¿verdad? Es una ecuación que siempre hemos utilizado hasta ahora. Pero este volumen de vacíos es igual a ¿qué? A la altura de vacíos por el área transversal. Y el volumen de los sólidos es a la altura de los sólidos por el área transversal. Entonces, como ustedes ven aquí, podemos nosotros anular las dos, o simplificar las dos áreas, y nos queda que la relación de vacíos inicial es igual a ¿qué? A la altura de vacíos sobre la altura de sólidos. Entonces, de ahí tiene sentido justamente lo que estábamos analizando al principio. ¿Se acuerdan que veíamos nosotros este gráfico? Entonces, este gráfico, ustedes pueden ver aquí, van cambiando la relación de vacíos. Aquí tendríamos la relación de vacíos inicial. ¿Qué hora es? Tendríamos la relación de vacíos inicial. Aquí tendríamos otra relación de vacíos, un E1, un E2, un E3, un E4, etc. Dependiendo de la carga que le vamos dando, ¿no es cierto? Y esta carga dividida para el área transversal se transforma en esfuerzo. Entonces se va graficando aquí el logaritmo del esfuerzo y aquí la relación de vacíos. Entonces, básicamente lo que estamos calculando aquí nos ayuda a calcular ese gráfico. Entonces, aquí la relación de vacíos inicial es la altura de vacíos inicial sobre la altura de los sólidos. La siguiente relación de vacíos, esto nos estorba, pero sí necesito. La siguiente relación de vacíos, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a que la variación de la relación de vacíos va a ser igual, o esta variación de la relación de vacíos 1, digámoslo así, es igual a la variación de ¿qué? De la altura 1 dividida por la altura de los sólidos. Si nosotros aquí le abrimos esto, podemos saber que es igual a esta variación de la relación de vacíos es igual a ¿qué? A E0 menos E1, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos igual al H inicial menos el H1. Esta sería la variación del H1. Entonces, si tenemos eso, podemos nosotros saber los valores y despejar, ¿sí? Despejamos los valores y vamos a encontrar el valor de E1, el valor de E2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto está en el libro, por si acaso, está explicado aquí tal cual. Entonces, yo les recomiendo estudiar, pero estudiar con el libro. Es una buena opción, es un buen apunte, digamos, es un apunte completo en el que está más allá de lo que yo les comento. Entonces, es una muy buena ayuda. Entonces, en función de lo que acabamos de conversar, nosotros ya podemos realizar el gráfico que vimos hace un momento, ¿no es cierto? Tenemos la relación de vacíos inicial, luego tenemos la relación de vacíos
1, la relación de vacíos 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una, la relación de vacíos 1 corresponde a un esfuerzo 1, la E2 a un esfuerzo 2, y etcétera. ¿Sí? Ojo que este es esfuerzo efectivo, ¿no? En función de eso, nosotros podemos realizar, este es solo una parte de la gráfica. Aquí tenemos ya la parte completa de la gráfica. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos, ¿qué cosa? Tenemos una carga, ¿sí? Luego podemos ir quitando las pesas, ¿sí? Que es la parte de descarga, ¿sí? Y luego podemos volver a cargar. Este es nuevamente lo que estamos hablando. Es carga, descarga, carga, ¿sí? Entonces aquí hacemos un loop, hacemos un ciclo. Carga, descarga, carga, ¿sí? Entonces aquí sabemos nosotros que la pendiente, esta pendiente que tenemos nosotros aquí, es igual al CC, y la pendiente de este tramo de aquí es el CS. El CC ya vimos que era el coeficiente de compresibilidad y el CS el coeficiente de abultamiento, que son súper importantes para poder calcular las deformaciones. Entonces, aquí es, por favor, no se olviden lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Aquí el esfuerzo inicial es igual a la presión o al esfuerzo de preconsolidación, ¿sí? ¿Y en qué estamos viendo? Este es una arcilla normalmente consolidada. ¿Se acuerdan que habíamos visto dos cosas? Arcilla normalmente consolidada y arcilla sobreconsolidada. Entonces, para una arcilla normalmente consolidada, nosotros tenemos este comportamiento, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver aquí la curva de consolidación de laboratorio, que es la 2, tenemos nosotros este comportamiento, ¿sí? En la curva de consolidación para una muestra remoldeada vamos a tener este comportamiento, y para en la curva de consolidación inicial es este el comportamiento. Entonces aquí fíjense la pendiente de esto. Aquí vamos a poder encontrar nosotros el coeficiente eh, de, de compresión, o el índice de compresión también se le conoce así. Pero fíjense aquí, entonces con la relación de vacíos inicial, ¿sí? Nosotros encontramos el esfuerzo efectivo inicial y esa es igual al esfuerzo de preconsolidación. Fíjense, aquí tenemos nosotros un E0 y aquí tenemos un 0.4 de E0 o de la relación de vacíos inicial. Entonces, a lo máximo que vamos a poder llegar nosotros con esto es al 40% de la relación de vacíos inicial. No vamos a poder llegar más allá de eso. Bastante difícil. ¿Sí? Es lo que se va a dar. Bueno, entonces ahora traducido ya aquí, antes le veíamos en una dimensión, ¿no es cierto? Ahora sí le vamos a ver en 3 dimensiones, digamos, en 2 dimensiones, perdón. Entonces, tenemos nosotros aquí el volumen, en este caso el volumen inicial, luego tenemos aquí el volumen 1, ¿no es cierto? Aquí tenemos el volumen de los sólidos, ¿sí? Y aquí tenemos el asentamiento. Sí, ese delta chiqui. Entonces le considerábamos, ahora vamos a ver qué es el asentamiento, y eso es lo que nosotros buscamos, porque en una estructura que le asentemos sobre un suelo determinado, necesitamos saber cuánto se va a asentar a lo largo del tiempo, porque puede ser que al inicio eh, nosotros veamos que no hay asentamiento, pero a lo largo del tiempo sí, porque se está realizando la expulsión del agua en suelos finos. En una arena es facilito, porque simplemente se asienta y listo, o en un suelo que tenga alto contenido de arena, se asienta y listo. Ahí se tiene solo una deformación elástica, ¿sí? En cambio, en la consolidación en suelos finos, ahí ya no tenemos una consolidación, perdón, una deformación elástica, ¿sí? Y habíamos hablado en la anterior clase de las deformaciones. Entonces, aquí como ven, tenemos ya el asentamiento causado por una consolidación, por la consolidación en una dimensión. Entonces,
aquí en el gráfico anterior que ya habíamos revisado, ¿no es cierto? Era importante el colocarle estos dos, digamos, dos ecuaciones. Ah, me regreso, disculpen. Esta ecuación va al formulario. Esta ecuación va al formulario. Esta también va al formulario, ¿sí? Estas tres ecuaciones van al formulario. ¿Qué más vimos de ecuaciones? Creo que nada más hasta hoy día. Sí, antes de que se me olvide. Yo le pondría el formulario todo lo que pueda. Sí, es importante. El rato de pensar en los ejercicios, a uno le ayuda. Pero de ecuaciones, ¿no? O sea, no van a poner ejercicios o cosas por el estilo, solo ecuaciones. Entonces, este índice de compresión, si ustedes pueden ver, si tenemos un estrato, por ejemplo, de arcilla, obviamente es una arcilla inalterada, ¿no? O sea, es decir, no hubo excavación, no hubo movimiento de de la tierra en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, es una arcilla inalterada. Si nosotros, el ejercicio nos dice que es una arcilla inalterada, o una arcilla, o un estrato de arcilla, o algo así, o por obvias razones vamos a pensar que es inalterada, ¿sí? Entonces, podemos nosotros calcular el índice de compresión con esta ecuación de aquí. Sí, tenemos una arcilla remoldeada, que sería, por ejemplo, que ahí hubo un movimiento de tierra, luego se le compactó, etcétera, etcétera. Entonces, eso cuando se lleva al laboratorio, se le remoldea al 95% del producto. Sea modificado o sea estándar, depende de lo que se haga en campo. Y con eso se calcula el coeficiente o el índice de compresión, o coeficiente de compresión, con esta fórmula de acá. Entonces, ojo, las dos fórmulas, si bien es cierto que solo tenemos aquí una diferencia en el 9 y en el 7, pero sí, en el cálculo sí hace ya una diferencia importante. Entonces, hay que saber qué utilizar. Para este índice de compresión, para este índice de compresión, fíjense, para este índice de compresión, nosotros tenemos un montón de fórmulas. Para las arcillas de Chicago, todas las arcillas, suelos cohesivos, etcétera. O sea, tenemos un montón de ecuaciones, ¿sí? Y hay más ecuaciones. Ustedes pueden ver aquí abajo hay un poco más de ecuaciones. Y son ecuaciones que están sujetas primero al criterio de los investigadores. Puede ser con una, no sé, carga específica, puede ser con una humedad específica, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, las ecuaciones son un montón, hay un montón de estudios. Ahora, no hay un estudio específico para, por ejemplo, hacer en arcillas ecuatorianas. Ahora, nosotros tenemos un montón de arcillas, tenemos desde arcillas expansivas hasta arcillas que no son expansivas, tenemos de todo. Entonces, o sea, no hay un coeficiente específico para nosotros. Pero los dos que estaban en la diapositiva, es decir, estos dos de aquí, funcionan muy bien. ¿Sí? A no ser que existiera algo que le afine más y diga que son arcillas ecuatorianas. Entonces, entonces, básicamente aquí, como les decía, tenemos todos los coeficientes. Y aquí, fíjense, tenemos el coeficiente de abultamiento, pero ya vamos a ver después. Y ya sobre todo en los ejercicios, que existen un montón de valores, como ustedes pueden ver, igual aquí, para el índice de compresión y de abultamiento, tenemos para diferentes arcillas y tenemos diferentes valores, ¿sí? Entonces se puede realizar de esa forma. Sí, estamos
Ahí. Ujú. Bueno, entonces ahora sí ya viene el cálculo en realidad, ¿sí? El cálculo, si nosotros seguimos realizando el cálculo. Ojo con esto, y es bien importante, los que faltan, los que están dormidos, después van a tener problemas en los ejercicios, porque después no saben cómo aplicar las ecuaciones, ¿sí? Entonces, por favor. No veo que nadie esté grabando, entonces espero que todos estén despiertos y pilas con esto. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, esta ecuación, ¿sí? Si ustedes le pueden ver, tenemos el asentamiento, ¿no es cierto? Tenemos la altura de la muestra, la variación de la relación de vacíos, aquí tenemos uno y tenemos más la relación de vacíos inicial. Nosotros podemos encontrar esta ecuación, ¿de dónde? Ah, ujú. Es básicamente la deducción de esta ecuación, ¿sí? Si ustedes pueden ver, aquí tenemos la variación del volumen, es igual a ¿qué? Al asentamiento que teníamos en el gráfico, ¿sí? Por el área. Esta es la variación del volumen. Esto puede ser igual a ¿qué? A la variación de la relación de vacíos por el volumen de los sólidos. Y esto, a su vez, puede ser escrito de esta forma, ¿no es cierto? El área por la altura. Sí, tendríamos nosotros aquí un volumen, aquí tenemos uno más la relación de vacíos inicial y aquí por el delta E. Podríamos ponernos a hacer la deducción, pero no es la intención del curso el ponernos a realizar las deducciones. Antes nos hacían a nosotros hacer las deducciones. Si no sabíamos las deducciones, no pasaba, ¿sí? Pero por tiempo eso ya no se hace generalmente. Pero sí es importante que al menos las fórmulas, que ya tenemos las fórmulas, las sepamos interpretar. Entonces, si ustedes ven aquí, ¿sí? Primero, esta fórmula, la 914 en este caso, ¿no es cierto? Tiene algo importante. Tenemos nosotros aquí el asentamiento, tenemos de dato la altura, tenemos la variación de la relación de vacíos. Entonces, ¿cuándo le utilizo yo a esto? Primero es una arcilla, para una arcilla generalmente, normalmente consolidada, primero que nada. Entonces, eso debe ir al lado de la ecuación. Por favor, póngale atención. Entonces, ustedes le escriben el formulario y en el formulario al lado de la ecuación va a ir que es una arcilla normalmente consolidada y voy a tener, aparte de eso, estos datos, pues, tengo la altura, relación de vacío, variación de la relación de vacíos, la relación de vacíos inicial, ¿sí? Entonces eso me guía a que yo pueda calcular el asentamiento de esa forma, ¿sí? Pero, pasémonos ahora acá, que es un poco más resumido, ¿sí? Yo tengo aquí una arcilla normalmente consolidada que muestra una relación lineal en la parte del gráfico, relación de vacíos versus logaritmo del esfuerzo efectivo. Entonces, aquí vemos que la variación de la relación de vacíos es igual a esta expresión que tenemos acá. Si nosotros tenemos que esta variación de la relación de vacíos es igual a esto de acá, simplemente lo que hacemos es reemplazar. Y nuestro asentamiento ya no queda tan simple, sino queda de esta forma. Entonces, ¿cómo resuelvo yo los ejercicios? En los ejercicios voy a tener dos cosas. Voy a tener aquí, en este caso, la variación de relación de vacíos eh, inicial, la siguiente también, ¿no es cierto? Hasta donde yo se realizó el asentamiento, más bien dicho, y la relación de vacíos inicial. Eso es lo que voy a tener. Pero si es que ya me dan datos, por ejemplo, de aquí del coeficiente de consolidación, o me dan datos solo del límite líquido, ¿se acuerdan de estas ecuacioncitas que tenemos aquí? Si ya tenemos datos del límite líquido, ya me está guiando a que estoy por aquí, ¿sí? Por esta ecuación. Entonces aquí voy a tener yo aquí un dato de ¿qué? De la variación del esfuerzo. Voy a tener algo así, ¿no es cierto? Ya tengo aquí un dato de esto, de un esfuerzo, ¿sí? Total que se le puso. Y voy a tener ¿qué cosa adicional?
voy a tener también un esfuerzo efectivo inicial. O sea, el suelo estaba con un esfuerzo inicial, ¿no es cierto? Como habíamos calculado nosotros en los ejercicios. Después se le coloca esta variación del esfuerzo. Me parece que en el ejercicio de ver era 5 kilonewtons por metro cuadrado. Y se produce ya con eso el asentamiento. Porque hasta todavía estaba en equilibrio. Pero le coloco y empieza ya a haber digamos, exigir que el agua del estrato que nosotros estamos analizando empiece a salir. Entonces ya hay un asentamiento. ¿Sí? Y esta parte es súper importante. Alguna vez les puse en un ejercicio, no sé si era en la prueba, en el examen, y les decía que habían 3 estratos de arcilla. Entonces, fíjense, para una capa de arcilla más gruesa se puede hacer una medición más precisa del asentamiento si la capa se divide en una serie de subcapas y los cálculos se realizan para cada subcapa. En el caso de que fueran arcillas diferentes, se realizaría el asentamiento para cada capa y con eso nosotros podríamos calcular. Sería la sumatoria de los asentamientos parciales. ¿Sí? Entonces, esta ecuación también iría al formulario. Y por favor, téngale cuidado. O sea, va esta y va esta de aquí. ¿Sí? Luego, para arcillas sobreconsolidadas, tenemos que hacer 2 análisis. ¿Sí? Entonces, en este caso, aquí no le pongo mucho porque está feo. Bueno, tenemos que analizar 2 casos. Si nosotros tenemos que el esfuerzo inicial más el esfuerzo que se le está poniendo, ¿no es cierto?, es menor o igual a la presión o al esfuerzo de preconsolidación, nosotros vamos a utilizar esta ecuación. ¿Sí? Y fíjense que aquí en arcillas sobreconsolidadas ya tenemos nosotros que el coeficiente ya no es aquí el CC, sino aquí es CS, ¿sí? El coeficiente de abultamiento que ya vimos en la clase anterior. Y el otro caso es en el caso de que si el esfuerzo inicial más el esfuerzo que estamos colocando es mayor que la presión de preconsolidación, entonces tenemos esta ecuación. Entonces en las sobreconsolidadas nosotros tenemos básicamente ya que utilizar esta ecuación, si esto se da. ¿Sí? Entonces, aquí básicamente, como ustedes pueden ver, la pendiente, aquí tenemos carga, recarga. Entonces, esta pendiente o la curva de rebote o la curva de descarga, la pendiente de eso es el coeficiente de abultamiento. Y aquí teníamos, ¿se acuerdan? El coeficiente de compresión o el índice de compresión. Pero fíjense que este es diferente, porque este dice características de consolidación de una arcilla sobreconsolidada, ¿sí? Entonces, en una arcilla sobreconsolidada, en la normalmente consolidada teníamos que el esfuerzo inicial era igual al esfuerzo de preconsolidación. Aquí, en cambio, es diferente. Le damos el esfuerzo inicial y luego de una carga vamos a llegar a la presión de preconsolidación. Son diferentes, ¿sí? O sea, el suelo, con este esfuerzo inicial, no le pasa nada, porque, o no se deforma, digámoslo así, porque ya sufrió una presión de preconsolidación, ¿sí? Eso ya habíamos conversado. Entonces aquí tenemos nuevamente la ecuación que acabamos de ver acá. ¿Sí? Entonces hay que tenerle mucho cuidado cuando utilizar. Hay que hacer esta comprobación. Entonces no se olviden, ustedes van a tener que utilizar esta ecuación cuando tienen esta condición y esta ecuación cuando tienen esta condición en arcillas sobreconsolidadas. Entonces el ejercicio mismo les dice,
¿sí? Y también puede ser que les dé, ay, a ver, que les dé, o que sea del caso, muchos ejercicios, sucede eso. Aquí. Necesito, ok, voy a hacer algún ejercicio les dice, por ejemplo, ya la presión de preconsolidación. Ustedes tienen que calcular el esfuerzo inicial. Entonces, una vez que tienen el esfuerzo inicial y la presión de preconsolidación, más el incremento de esfuerzo que se le da, ahí hacen la comparación. Si les dice arcilla sobreconsolidada, si les dice normalmente consolidada, serían cualquiera de las dos primeras ecuaciones que vimos para asentamiento, que es la misma en esencia, ¿no es cierto? Solo que en la una tenemos ya abierta la variación de relación de vacíos. Entonces, esa parte hay que tener muy en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Les parece si yo les pregunto entonces? Si no tienen preguntas, quiere decir que me entendieron muy bien. Inge, buenos días. Sí, yo tenía una duda. Dígame. Sí, respecto a lo de abajito que estábamos viendo de la sobreconsolidación, más o menos a qué se refiere con eso de sensibilidad baja, media, eso no me quedó muy claro. Allá. Ya. Aquí teníamos una arcilla normalmente consolidada de sensibilidad baja a media, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que la arcilla, en el momento que nosotros le aplicamos, tiene, qué tan sensible es al cambio de esfuerzo. Eso quiere decir una sensibilidad baja media, ¿sí? Ah, Entonces, si ustedes ven aquí, el esfuerzo inicial es igual al esfuerzo de consolidación. En cambio, en las sobreconsolidadas es diferente. El inicial es menor que el de consolidación. Y igual, o sea, lo que se hace es la comparación de la normalmente consolidada y la sobreconsolidada en una arcilla de sensibilidad baja media. Se están comparando en lo mismo, pero básicamente la diferencia entre las dos es importante. ¿Sí? sí, Inge, listo. Vamos a Muchas ver. gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Hasta aquí estamos en la mitad del tema de consolidación. Recién estamos en la mitad. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es dos ejercicios. Vamos primero a revisar dos resueltos y luego vamos a realizar un ejercicio. Espero que alcancemos dos, pero yo creo que solo uno por por el tiempo. Ujú. Vamos entonces a revisar y ahí vamos a comprobar quién ha tenido y quién no. Ya. Les pido de favor. mm, ya. Vamos a poner todos los datos. Creo que va a ser más didáctico el hacer el ejercicio y luego revisamos el resuelto. No es, este es un ejercicio propuesto del libro, no es un ejercicio resuelto y va a ser más didáctico hacerlo de esa forma, ¿sí? Entonces les pido por favor abran su Excel y vamos a realizar el ejercicio. ¿Les parece si esperamos unos 3 minutitos hasta que terminen de hacer los datos, copiar los datos?
¿Ya terminaron todos? ¿Estamos iguales? No, profe, un minutito más, por favor. Ujú. Bueno, esto tampoco es dato, pero no. Esto era... Ya. Bueno, vamos a empezar entonces con el cálculo. Esto es básicamente lo que ustedes van a tener que hacer en la práctica, ¿sí? Ustedes van a tener una altura inicial de la muestra, ¿sí? Se les va a dar... permítanme un ratito. Ya. A ver, entonces, ustedes van a tener una altura inicial en la muestra, ¿sí? Puede ser la misma, puede ser diferente. Ay, les pido por favor me den un minutito. Ya. Ya, ya se solucionó. Disculpen, me estaban escribiendo el laboratorio. No tiene que ser a veces 3, 4 cosas a la vez. A ver.
Tenemos entonces la altura inicial. Esa va a ser la altura. Y perdón que me pase de lado a lado, pero a veces es necesario. ¿Ya? Entonces es la altura que van a tener ustedes aquí. O sea, la altura de la muestra, lo morado, lo morado de aquí. ¿Sí? Entonces, esa va a ser su altura de la muestra. Les van a dar también de dato una gravedad específica, les van a dar de dato la masa de la muestra y la masa perdón, el área de la muestra. Este es un ejercicio que está planteado en el libro, si no me equivoco era el 1. Ya, sí. Es el 1, la página 244. Estoy perdiéndome siempre, ¿sí? Entonces, es el 244. Tenemos, si ustedes ven aquí el área de la muestra, está en centímetros cuadrados. Está como 31,68, pero aquí ya está transformado a milímetros cuadrados. ¿Sí? O sea, sería por 100 en este caso, ¿no es cierto? Entonces serían milímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de esto? Ok. Entonces, en función de lo que acabamos de ver nosotros en las diapositivas, y perdón que nuevamente me salte de lado a lado, pero tienen que estar, por eso tienen que estar muy atentos porque si no se pierden, vamos a calcular esta ecuación, ¿sí? La voy a copiar acá para que sea fácil de entender. Voy a poner aquí encima porque es un ratito más. Ya. Ya. Entonces, le voy a poner aquí. Después le abrimos para lo demás. No sé si se alcanza a ver. Espero que sí. Básicamente vamos a tener que calcular, lo primero que vamos a tener que calcular es de esta altura de los sólidos y como ustedes ven es aquí la masa, en este caso por las unidades en las que nos estamos manejando y en el libro está aquí en kilonewtons por metro cuadrado la presión y esto estaba aquí, no estaba aquí. Pongámosle por favor kilonewtons por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí tendríamos la masa de la muestra y como es masa y por las unidades, aquí deberíamos poner 9.81, entonces sería 9.810, ¿sí? Por unidades, dividido, porque estamos nosotros tratando de dejarla en milímetros, ojo, ¿no? Ahí. Ya. Dividido, entonces tenemos ya esta parte de aquí, vamos ahora a la parte de abajo, área, que ya lo tenemos en milímetros cuadrados, porque ese no hay problema, porque no tiene unidades, y por la densidad del agua. Señor Lazo, la densidad del agua en este caso, ¿cuánto tendríamos que ponerle? Señor Lazo, Inge creo que era de 1 o es que no tengo el formulario en la mano. no, pero es que eso ya se deben saber de memoria. Estamos en kilonewtons por metro cuadrado. ¿Se acuerda que veíamos las presiones y en función de las presiones o de los esfuerzos que vamos a calcular, teníamos que saber el peso unitario del agua? Si tenemos en kilonewtons por metro cuadrado, ¿cuánto es el peso unitario del agua en kilonewtons por metro cuadrado? Es de 9.81. Y ya. Entonces, 1, 2, ya. Entonces sería por 9,81. ¿Sí?
Entonces, si ven, la altura de los sólidos nos está diciendo que es 11.91 y la altura de la muestra total era 19. Entonces es algo coherente, ¿sí? Ayer yo estaba hablando con la asesora de la rectora, por ejemplo, y en clases y todo, y ahí me hice líos, por ejemplo, aquí en las unidades. Pero yo les decía, porque aquí nos daba 1.21, digo, no puede ser, 1.21 milímetros con respecto a 19 milímetros de acá, y ahí nos pusimos a revisar las unidades con sus compañeros. Entonces ahí nos dimos cuenta, obviamente, que el error estaba aquí. En el 9000, claro, porque aquí deberíamos ponerle 981, pero estábamos con metros cuadrados y nosotros estamos aquí en otras unidades, ¿sí? Igual acá. Entonces, haciendo la transformación de unidades, vimos que esta era la correcta y le colocamos bien, igual aquí el área de la muestra. Con eso nos dio algo coherente. Entonces, por favor, esto es coherente en algún ejercicio. Este ejercicio, por ejemplo, nos está planteando qué cosa. Nos está planteando que nosotros debemos, nos da solo las presiones y la altura total, o sea, los datos del laboratorio. Básicamente es lo que nos está dando. Y puede ser que en algún otro ejercicio también suceda, ¿no es cierto? Acuérdense también que aquí, en esta deducción de aquí, veamos nosotros, caramba, que la altura de vacíos es igual a ¿qué? A la altura de vacíos sobre la altura de los sólidos. Entonces, nuestra relación de vacíos inicial, ¿a qué va a ser igual? A la altura de vacíos, y la altura de vacíos era igual a ¿qué? A la altura total menos la altura de los sólidos, ¿no es cierto? Dividido, ¿para qué? Para la altura de los sólidos. Ahora estoy bien. La altura total menos la altura de los sólidos. ¿Sí? La altura total en este caso es los 19 menos, ¿qué cosa? La altura de los sólidos que acabamos de calcular y ahí sí nos queda esta altura de vacíos. La altura de vacíos para la altura de los sólidos tenemos la relación de vacíos inicial. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se perdió dudas? Ok. Señorita Carmen, esperemos que está mejor de salud. Tenga la bondad. ¿Cómo calcularíamos nosotros la primera relación de vacíos? Debería ser el cálculo muy similar a lo que tenemos. Altura de vacío. Relación de vacíos. Ahora usando la altura total. Ya, ahora, tenemos que tener en cuenta que tuvimos 6 días de medición, ¿sí? Cuando yo puse la primera pesa, ¿sí? Tuve esta deformación, ¿sí? Cuando puse la segunda pesa, llegué a esta deformación. Esa parte es importante, antes de, para guiarles un poquito. Y perdón que me salte, pero sí es importante. Aquí. Fíjense, yo aquí tenía, en 0, tenía 19, ¿sí? Al otro día tuve 17.65, ¿sí? O sea, acá tengo 17.65. Para t igual a 0 del otro día, tengo 17.65 y mi altura siguiente, al final, al siguiente día, digámoslo así, va a ser 17.4. ¿Sí? Entonces, en función de lo que hicimos aquí, señorita Cárceres, hagamos juntas. Tengo la altura, mi nueva altura total va a ser ¿cuál? 17.65. Ya. Y eso menos el... Menos.
La altura de los sólidos no cambia. Ah, ok. Entonces la altura de los sólidos. Ya. ¿Qué más? Dividido para... Y eso dividido para... No era dividido por el H de los sólidos. Ya, dividido para la altura de los sólidos. O sea, este es el cálculo que es el que va para todos. Entonces va dividido otra vez para la altura de los sólidos. Y esa es mi nueva relación de vacíos. Cuando tengo una presión de 25 kilómetros por metro. ¿Sí? Gracias. Y ahorita quito. ¿Cómo hago la siguiente? No desquito. Parece que no está. Después no quiero que no entendí. Ah, no, que sí estoy. El micrófono no se me prende. Ah, ya. A ver, entonces, ¿cómo hacemos? A ver. Sería esa altura total. ¿Cuál? La siguiente. ¿Está? Ajá. ¿Ya? Ah, la formulita. ¿Qué más? Esa dividida para la altura de los 11,21. Mm, a ver, fíjese cuánto me va a dar. No puede ser. Porque No, nuestra relación de vacíos va disminuyendo. Entonces, ¿cómo? ¿Qué está mal? ¿dónde está la formulita? Altura total. La altura total ya sabemos que es la siguiente, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tenemos que hacerle? Prestarle la de los sólidos. Ya. Entonces, ahí está lo que vamos a hacerle es restarle la altura de los sólidos y ahí sí nos da una menor. ¿Sí? Entonces, voy a ponerle aquí. Constante. Y vamos a hacer las demás. ¿Sí? Entonces, como ven, la relación de vacíos va disminuyendo y es por obvias razones. Pues aquí lo que fuimos haciendo es cambiándole la, aumentando la carga. Entonces, si vamos aumentando la carga y va saliendo agua, nuestra relación de vacíos va a irse disminuyendo. Entonces, si es que no les da así, que va disminuyendo, en algo se equivocaron. Revisen de nuevo. ¿Sí? O sea, yo aquí le hice el delta H y el log de presión para más o menos que ustedes le vean, ¿no? Entonces, inicialmente yo, por ejemplo, tengo, a pesar que no es un dato útil, tengo esto. Esto es lo que se deformó, el delta H. Luego, ¿cuánto se deforma? La inicial, si ustedes le van a ver, fíjense, el asentamiento inicial es más grande y de ahí va cambiando. ¿Sí? Y aquí, si quieren, podemos sacarle el logaritmo de esto para más o menos tener en cuenta lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, aquí en este gráfico de aquí, ¿qué hice yo? Yo, si ustedes pueden ver, le grafiqué la presión, pero como aquí le puse ya en escala logarítmica, pues le puse la presión, o sea, ya no cogí sino ya en escala logarítmica aquí. Hay que poner esto en escala logarítmica. Y acá la relación de vacíos. Entonces, aquí tenemos ya el gráfico que a nosotros nos interesa. El ejercicio nos pedía lo siguiente. Revisemos. Dice, los resultados de la prueba de laboratorio
de consolidación sobre una muestra de arcilla se presentan en la siguiente tabla. Además, la altura inicial de la muestra es igual a 19 milímetros y la gravedad de los sólidos es igual a 2.68. La masa de la muestra seca es igual a 95.2 gramos y el área de la muestra es 31.68. Entonces, ¿qué nos pide? Dibuje la gráfica, que ya acabamos de dibujar nosotros, determine la presión de preconsolidación, y luego nos dice determine el índice de compresión. Muy bien, pues nosotros aquí tenemos el gráfico. ¿Cómo calculamos la presión de preconsolidación? Señor Barahona. Inge, disculpe una pregunta. Sí. ¿Puede poner la fórmula de CC, por favor? Ay, perdón. No, estoy mal aquí. Podría ser así. Debería dar lo mismo. Muy parecido. Es la pendiente, ¿no? Entonces, es la pendiente en este tramo. Yo cogí la pendiente en este caso 200, 800, o sea, aquí. Del tramo más recto que puedo ver yo, al menos. Entonces, cogí aquí, en este tramo. Entonces, está en el de 200, aquí. Y 400, que es este de aquí. Ay, caramba. En el de 200 y en el de 400. ¿Sí? Cogí en este tramo de aquí la relación de vacíos y calculé la pendiente. Ese es el concepto del coeficiente de, o el índice de compresión. Entonces estoy sacando la pendiente nada más. ¿Sí? ¿Recuerdan? Era la pendiente de la curva, relación de vacíos, logaritmo del esfuerzo. Ese era el concepto de el índice de compresión. ¿Ya estamos iguales? Sí, Inge, gracias. Gracias por la pregunta. Se me pasó. Bueno, ya cuando íbamos a revisar el literal, en este caso C, lo hubiéramos revisado. Pero está bien. Ya con esto tenemos nosotros resuelto el literal A y el literal C en este caso, ¿no es cierto? Nos falta el literal B. Voy a tratar de hacerle lo más cercano, ¿no? Porque, como ustedes pueden ver, estoy en Excel y no es tan fácil de dibujar. Es mejor a veces esto es hacerlo a mano. Entonces, ustedes realizan el gráfico. No se olviden, el papel semilogarítmico también van a utilizar aquí. Entonces, para la prueba, si no tiene el papel, tengo de ley que calificarle con menos. Si tiene el papel, va a sacar la respuesta correcta. Entonces, es un papel que les vale, no sé cuánto valdrá, pues unos 10, 15 centavos, no sé qué, no creo que valga más. ¿Sí? Y si no, hágase en la computadora y imprima, o sea, tampoco tengo problema con eso. O sea, lo importante es que sepan utilizarle. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerle un poquito más grandecito y vamos a trabajar con el señor Barahona. Ya. Lo que vamos a hacer básicamente es de este proceso. Yo me lo sé de memoria, pero ustedes, por obvias razones, no. Entonces voy así mismo a copiarme que se puedan guiar, ¿sí? Creo que este ya no es necesario. No sé si está claro como les estoy explicando. No sé si la forma está correcta para que puedan orientarse bien. ¿Está bien? ¿O quieren que les explique de otra forma? Señores, señoritas. Bueno, como no hay criterio, asumo que sí, ¿no? Señor Barahona, entonces aquí no sé si se acuerda del procedimiento. Más o menos, sí. Ya, empecemos por encontrar el punto A, ¿no es cierto?
El punto A lo que decía es que tiene que ser el punto de mayor curvatura. Ustedes le ven aquí, donde empieza a curvarse. Para mí es más o menos por aquí. No sé si les parece. O sea, no se curva tanto, ¿no? Pero, sí, tal vez si le hiciéramos más, no, pero es que es lo máximo, trate de reducirle lo más posible aquí en los ejes. Es lo más, digamos, grandecita que podemos verle. Entonces, el punto de mayor curvatura para mí es más o menos por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el horizontal. El señor Barahona. Lo que les estoy explicando está en la diapositiva. Está también. Y luego vamos a ver el método de Casa Grande y el de... Ups, no. Mm, mm. Ya. Aquí está el procedimiento. Sí, en la página 192 del libro. Entonces, lo primero dice, por observación visual, establecer el punto A en el que la dirección de la gráfica del log tiene un radio mínimo de curvatura. ¿Sí? Perdón, el punto de menor curva, el radio de mínimo de curvatura, yo decía de mayor curvatura, estaba mal, disculpa. Un radio mínimo de curvatura. Entonces aquí, para mí, es este punto de aquí. ¿Sí? Vamos entonces a trazarle la horizontal. ¿Ya? Luego, ¿qué hacemos? Trazamos una línea horizontal AB. Ya, tenemos la línea horizontal aquí a B. Luego, aquí teníamos la línea AC, que lo que hacemos es tratar de sacarle con una tendencia de aquí, ¿no es cierto? Si ustedes pueden mejorarle, gracias, mijita. Pueden mejorarle, pues, creo que está mal eso. Sería más o menos de aquí. Para mí, algo así. No sé si les parece. Por eso es que en el examen, bastante difícil que dos personas saquen igualito. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Se acuerda, señor Barahona, qué hacemos aquí? Trazamos una bisectriz. Perfecto. Ajá. Trazamos la bisectriz, entonces igual, ¿no? Nada menos de trazarla desde aquí. Para mí, algo así. ¿Ya? ¿Qué más hacemos? Luego trazábamos en el GH, es decir, en la parte recta, más o menos nosotros le tomamos nosotros para el CC, era algo por aquí, ¿no es cierto? Le continuamos más o menos. Vamos a hacer algo por aquí. Tal vez por ahí. ¿Ya? Y de ese punto vamos a trazarle una vertical abajo. Bueno, más o menos. Sí, ustedes pueden dibujarle mucho, mucho mejor. Hice una pregunta, disculpe. Con gusto. La intersección es entre la parte, a ver, la tendencia de la parte recta con la directriz. Con la bisectriz, ¿sí? Bisectriz, perdón, sí. Ujú. Ah, ya, listo. Gracias. O sea, para mí la parte recta, o sea, igual si le pusiera, tendría que ser más acá abajo, pero no se va a ver.
Sí, ustedes como digo, ustedes le pueden hacer un poco mejor. Tal vez sería un poquito más acá, ¿no? Por aquí más o menos. Bajándole para que tenga esta tendencia. O sea, debería coger la tendencia. Si le ven aquí, debería coger la tendencia. Justito. ¿Sí? Espero que los demás estén atentos, estén todos atentos, porque, o sea, si no se ponen a hacer los ejercicios conmigo, si no lo resuelven, si no le entienden, después va a ser difícil, o sea, el recuperar o el leer en el libro no les va a enseñar, no van a entender, ¿sí? No es tan fácil ponerse a estudiar solo de libros si no hay criterio, ¿sí? Entonces, bueno, aquí teníamos, veamos si podríamos mejorarle un poco el gráfico, tal vez. Yo creo que este ya no nos sirve. Y nos dejaba. Ah, fíjense, ahí se veía mejor. ¿Sí? Se veía mejor. Ahí era 20, ¿no? Ahí se veía mejor. Si le vieron cómo cambió el gráfico, solo cambiándole las escalas. Bueno, saquémosle más o menos, ¿no es cierto? De aquí para acá. ¿Cuánto tendríamos entonces? ¿Cuántas divisiones tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 9. Tenemos entonces cada 20. Sería 20, 40, 60, 80. Más o menos un 75, ¿será? ¿Les parece? Entonces tenemos aquí, ¿no es cierto? El esfuerzo de preconsolidación es igual entonces. ¿Sí? A mí ya esto no me sirve. Bueno, a mí no me sirve, a ustedes sí. Es igual a 75. Para mí, ¿no? 75. ¿Sí? Entonces, para mí, ese sería el literal B. ¿Sí? El literal C lo teníamos aquí. El literal A decía, ¿qué decía? Era 244. Este me corta. Le termine la presión. 223 menos. Determine la presión de preconsolidación. ¿Sí? Entonces esa sería la forma. Entonces está claro. Inge, no sé si podía repetir cómo se calculó CC, por favor. ACC.
Ya, Sí. ese es básicamente la pendiente. Aquí, si ustedes ven, esto no es perfecto, pero si es que nosotros le cambiáramos la escala, aquí cuando le puse estaba mejor, no me di cuenta porque hubiera sido mejor. Si ven, aquí se ve claramente un tramo como más recto, ¿sí? Entonces, la pendiente de este tramo recto es el índice de compresión. Entonces, si yo le saco, la pendiente va a hacer ¿qué cosa? La pendiente va a ser, por obvias razones, el Y dividido, la diferencia de 2 puntos dividido para la diferencia de dos puntos en Y y en X. ¿Sí? Entonces estoy cogiendo yo aquí. Sí, mi pregunta era, ahí en la fórmula dice logaritmo, pero dice la división. Ah, no. Ya entendí. Es que está en el eje de las X es el logaritmo, ¿no? Sí, Y si no, por la ley de los logaritmos es logaritmo del uno menos logaritmo del otro, que es lo mismo, sí, profe. ¿no? Inge, disculpe, ¿podría repetir la parte del esfuerzo C? Sí, por favor. Ups, pero ya borré el gráfico. Solo era el ojo nomás. Es al ojo, es al ojo, Ya. es al ojo. Listo. Para mí me dio más o menos, ¿se acuerdan en la que le hicimos el gráfico? Más o menos por aquí, y ahí me dio otro valor. Entonces aquí está yendo más, y tendría que ser 75, más o menos por aquí era. ¿Sí? Listo, Inge, gracias. Lo que me dio a mí de valor. Ujú. Lo que yo vi. Claro, lo que ustedes vieron, pues ser menos, pues ser más, ¿sí? Es bastante, como les digo, por eso es bastante difícil que dos personas tengan lo mismo. Ahora, hay algo importante que quería yo revisar con ustedes. Me parece que a ver, antes que nada, esta es la presentación del ingeniero Villarreal. Entonces, aquí ustedes ya recibieron con él esta parte, pero claro, no sé si estaba claro esto, el método de Casagrande y el método de Taylor. Porque hay ejercicios en los que se resuelve con esto, ¿no? Les da asimismo datos del laboratorio y se calcule el 100% de la consolidación primaria, por ejemplo. Entonces, el otro curso me decía que no estaba tan claro. En el caso de ustedes sí está claro, y si no, yo paso ya esa parte. No, y que no estaba muy claro esa parte. Mm, ya. Mañana vamos a ver el resto de la parte de consolidación. Les pido de favor, pero antes de eso, revisemos el ejercicio resuelto de aquí. Todos los ejercicios resueltos, antes de pasar. Y esta parte es bien importante. Y les pido aquí, cualquier cosa que no se entienda, es importante que me pregunten aquí. El día de la prueba no les puedo ayudar. Y si no entienden esta parte, no van a poder solucionar. ¿Sí? Por favor. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos un ejercicio similar al que resolvimos a uno de los propuestos. Se determina la presión de consolidación y encuentra el índice de compresión. Entonces aquí les dan el gráfico, ¿sí? Encuentra el punto A, saca la horizontal, la bisectriz y encuentra la presión de preconsolidación. Y calcula el índice de compresión con la pendiente calculada en este tramo de acá. Entonces es algo que ya acabamos de hacer en el ejercicio propuesto. ¿Sí? En este no creo que haya
mayor inconveniente. En este de acá, este es bien importante. ¿Por qué? A ver, primero que nada, tenemos aquí la arcilla. ¿Sí? Ojo, tenemos la arcilla. Y aquí tenemos arena y tenemos arena. Si yo le pongo este esfuerzo aquí, un incremento de esfuerzo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? La arena tiene una deformación elástica al momento. ¿Sí? No pasa nada. El que nos interesa a nosotros, en el momento que estás realizando la construcción, la arena va a ir ya moldeándose y va a tener ya la deformación última, digamos así. ¿Sí? Pero la arcilla, a medida que pasa el tiempo, va a seguir expulsando agua y va a seguir asentándose, 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 asentándose. Por eso es que se estudia en la arcilla, no se estudia en la arena, porque ya, digo, en el momento de la construcción la arena ya se asienta. Definitivamente ya, un suelo que tenga arena. En cambio en la arcilla no, pero sí es importante tener en cuenta dos cosas. La arena, y ahí la pregunta, la ventaja de ustedes es que ya con las preguntas de los otros compañeros se me hace mucho más fácil el explicarles, más didáctico, cómo hacerles más didáctico lo que a ellos les confundió. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros un estrato de arcilla y pónganle mucha atención, aquí tenemos arena y aquí tenemos arena. Esta es una arcilla que tiene doble drenaje, ¿sí? Quiere decir que cualquier partícula de agua, ¿cuál es el camino más largo que va a hacer? La mitad de esta altura. ¿Sí? No va a tener que recorrer todito el estrato. Si aquí tuviera, por ejemplo, una capa de roca impermeable, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? El agua va a tener que viajar desde aquí, o sea, la partícula de agua que esté más alejada va a tener que viajar desde aquí hasta el estrato de arena. Por acá va a ser el desfogue. ¿Sí? Pero si tengo doble drenaje, la distancia más larga que va a tener que hacer es la mitad. ¿Sí? Tengan presente eso. Entonces, si es doble drenaje o si es simple drenaje. Entonces, en este caso tengo yo doble drenaje. Si tengo doble drenaje, ¿sí? Tengo que calcular primero el esfuerzo inicial. Primero, veamos qué nos dice. En la figura 9.14, que es la que estamos aquí, se muestra un perfil de suelo. Si se aplica una carga uniformemente distribuida, en este caso aquí está, ¿no es cierto? En la superficie del suelo, ¿cuál será el asentamiento de la capa de arcilla causado por la consolidación primaria? Se tiene que la presión de preconsolidación, el esfuerzo de preconsolidación para la arcilla es de 125 kilonewtons por metro cuadrado. Si tiene una presión de preconsolidación, si el inicial, en este caso, ¿no es cierto?, este es igual a este, tenemos normalmente consolidada. Si no, si este es mayor que el otro, será una sobreconsolidada, ¿sí? Entonces, aquí por la fórmula, así viéndole haciendo trampa, si ustedes ven, aquí tengo CS y tengo CC y es sobreconsolidada. Solo haciendo trampa, haciendo las dos cosas, viéndole aquí directamente sobre esta la fórmula, ya sé que es sobreconsolidada. Pero bueno, independiente de ese sería lo que les estoy diciendo aquí. Por eso hay que saber seguir en la teoría. Entonces, calculo yo el esfuerzo, dice, en la capa de arcilla. Pero fíjense lo que dice en la solución. El esfuerzo medio efectivo a la mitad de la capa de arcilla es... ¿Por qué le toma la mitad de la capa de arcilla? Por lo que les estaba diciendo, ¿no es cierto? El esfuerzo efectivo, ¿sí?, va a ser la mitad que si tuviera, tengo que hacer el esfuerzo efectivo, la mitad que si tuviera solo un solo drenaje. Como tengo doble drenaje, tengo que hacer la mitad de ese esfuerzo. Entonces, por eso es que aquí, en la capa de arcilla, tengo yo este cálculo del esfuerzo efectivo, hasta la mitad de la arcilla. ¿Sí? Entonces, hacemos lo que ya aprendimos en esfuerzos. Generalmente esto a nosotros nos enseñaban, y les pongo de ejemplo para que vean las diferencias, ¿no? O sea, la facilidad que ahora tienen.
A nosotros el profesor simplemente nos explicaba, ya aquí nunca nos hizo hacer ejercicios de esfuerzo previo. ¿Sí? O sea, nunca nos explicaba esfuerzo y resuelvan esto sin entender esfuerzos. No era tan fácil. Entonces, el esfuerzo va a ser igual a ¿qué? Nosotros tenemos que ir, cuando es doble drenaje, a la mitad de la capa de arcilla. Si fuera simple drenaje, sería al final de la capa de arcilla. ¿Sí está claro eso? No, ¿por qué doblemente? No sé por qué tiene arena y arcilla, o por qué. No entendí bien esa parte. No. A ver, perdón, señorita Cárdenas, ¿verdad, no? Perdón, le escucho bien bajito. Es la mitad. ¿Por qué tomo a la mitad? O voy a tener aquí un cálculo a la mitad. ¿Por qué razón? Porque tiene doble drenaje. Si fuera simple drenaje, le voy a tomar al final del estrato, acá. Como es simple drenaje, tomo aquí. Perdón, como es doble drenaje, le tomo aquí. Cuando es simple drenaje, tomo acá. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el esfuerzo. Señor Sandoval, ¿cómo se calcula el esfuerzo? En la mitad de este punto. Tendríamos que ir tomando de cada estrato que está por encima de ese punto, tendríamos que irle sumando hasta llegar a ese punto de los esfuerzos. Ya. Tenemos que tener en cuenta que este esfuerzo inicial es antes de ponerle este esfuerzo de 75 kilómetros por metro cuadrado, ¿no? Es decir, que no tenemos este. Entonces, básicamente lo que tendríamos nosotros es 2, ¿no es cierto? Señor Sandoval, ¿2 por cuánto? Por la densidad, no, por el peso unitario seco, Ya, que es 16, ya. Más, más 5 por 18 y sería 1.5 por 19. ya. Entonces, ahora, con relación a lo que nos dijo el señor Sandoval, ese sería el total. Pero fíjense lo que estamos buscando nosotros, el efectivo, ¿sí? Entonces, nosotros aquí, ¿qué vamos a hacer? Es 2 por el seco, perfecto. Hasta ahí estábamos bien, porque está seco, porque está arriba del nivel freático, no nos está diciendo que hay altura de saturación por capilaridad, no nos está diciendo nada de eso, sino simplemente seco y aquí el nivel freático. ¿Qué quiere decir? Que esta arena a lo mejor es gruesa y como es gruesa no hay tubos capilares, por lo tanto no subió el agua y aquí tenemos seco, punto. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el peso unitario seco, 2 por el peso unitario seco más 5, ¿sí? Y fíjense qué tenemos aquí. Señor Sandoval, ¿qué tenemos aquí? Le está restando, o sea, bueno, si se le distribuye ese 5, estaría el esfuerzo total menos la presión de poro. Perfecto, ¿sí? Estamos utilizando ya el efectivo, ¿no es cierto? O el sumergido que tienen ustedes en las fórmulas, que es el saturado menos el del agua, ¿sí? Entonces es una forma de sacar directamente ya el esfuerzo efectivo. Entonces aquí vamos a tener 5 menos el saturado menos el del agua. Si nosotros hiciéramos lo que nos decía el señor Sandoval, perfecto, tengo 5 por el saturado, que sería el total, menos 5 por el del agua, que sería la presión de poros. Y la diferencia de los dos es el efectivo para este estrato. En el siguiente, en cambio, si ustedes pueden ver, le pone 3 dividido para 2. ¿Por qué le pone 3 dividido para 2? Porque es doble drenaje. Aquí es donde influye el doble drenaje. ¿Sí? Y eso es importante. Aquí, aquí y aquí. Solo aquí. Entonces tengo 3 dividido para 2. Y igual va a ser como está bajo el nivel freático. Necesito poner aquí el sumergido o el efectivo, que le llamábamos así de las dos formas, que es el saturado menos el del agua. Preguntas. ¿Alguien que no entienda?
Inge, si no existía el doble drenaje, sí se tomaba en cuenta toda la altura. Sí, le poníamos 3. Ya, Inge, gracias. Ujú. ¿Alguien más? ¿Que podría explicar eso del doble drenaje? Por favor, no me quedó muy claro cómo identificar eso. Generalmente, si yo tengo la arcilla es muy difícil de sacarle el agua. Eso habíamos conversado siempre, ¿sí? Entonces, pero si tenemos nosotros la arena, el agua que sale de la arcilla, ¿por dónde se va a ir? Se va a ir directamente hacia la arena, ¿sí? Entonces, este es un drenaje. Por eso es que cuando nosotros tenemos que hacer un drenaje en alguna obra, se hace con arena o se hace con, más bien, ripio, por ejemplo, ¿sí? Porque por ahí puede drenar el agua. Lo mismo sucede acá abajo. Tengo arena aquí y tengo arena acá. Entonces va a drenar hacia arriba y hacia abajo. Entonces lo que les decía, que desde la mitad del estrato es la longitud más larga que tiene que realizar el viaje de la partícula de agua. Cuando tengo doble drenaje para este estrato, yo voy a hacer la mitad del esfuerzo. Si yo tuviera que realizar, ponerle el esfuerzo y que la partícula va a viajar por todo esto, tengo que hacer el doble de esfuerzo. Pues tengo que hacer, aquí sería por 3 nada más, no dividido para 2. ¿Sí? Sí, que listo, ahí sí me quedó claro. Ya. Entonces, ya haciendo los cálculos, si ustedes ven, aquí ya tengo que el esfuerzo inicial, o sea, antes de ponerle yo la carga, así solito como ha estado por siempre, ¿no es cierto? El suelo ha tenido este esfuerzo inicial en ese punto, ¿sí? La presión de preconsolidación nos daba de dato aquí, y decía que es de 125 kilonewtons por metro cuadrado, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer la comparación. Y decimos que 125 es mayor que 86, por lo tanto es sobreconsolidada. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estamos entonces acá. La presión de preconsolidación es mayor que la inicial. Y estamos en una arcilla sobreconsolidada. ¿Sí? ¿Está claro eso? Eso es lo que nos está diciendo con esto. Yo reviso los ejercicios resueltos porque es didáctico. O sea, después podemos hacer ejercicios propuestos, como siempre, ¿no? Pero sí es bastante didáctico el resolverlo. Porque si se le ve así, si ustedes estudian solitos, no se entiende por qué. ¿Sí? Pero ahorita yo, al irles explicando, se entiende de mejor forma. Por eso es importante el asistir a clases y el atender. Entonces, con esto yo ya sé que es una arcilla sobreconsolidada. Si es una arcilla sobreconsolidada, ¿qué era lo que teníamos nosotros que ver? Teníamos que ver 2 condiciones. O esta, para utilizar esta ecuación, fíjense que el esfuerzo inicial más el esfuerzo que le estoy aplicando ahorita sea menor que la presión de preconsolidación, utilizo esta ecuación. Si no es así, es decir, que esto es mayor que la presión de preconsolidación, yo utilizo esta ecuación de acá. Yo creo que ahora sí va a estar más claro cuando utilizo estas ecuaciones. Entonces, teniendo esto, ¿ahora qué hago? Sumarle el esfuerzo que le estoy colocando ahorita. Pues esta variación del esfuerzo que le estoy colocando ahorita, ¿no es cierto? Efectivo. Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo 86 más 75. Esto es 161.74 y es mayor que la presión de preconsolidación. Por lo tanto, estoy ¿en qué caso? Estoy en este de aquí y utilizo esta ecuación donde tengo CS y donde tengo CC. ¿Sí? Ya por eso yo les decía que aquí, ya solo al ojo, viéndole la ecuación, ya tengo ya aquí, digamos, el dato, ¿no es cierto? Que ya es sobreconsolidada, solo con esto. ¿Sí? Entonces es sobreconsolidada. Y utilizo esta ecuación, pero tengo que hacer toda esta comparación, ojo. Ahí sé qué ecuación utilizar. Si hubiera sido este menor que este, era normalmente consolidada. Entonces, si era normalmente consolidada, yo estaba en esta ecuación. Aquí.
¿Sí está claro? Es importante. ¿Sí está claro? Ok. Entonces, en función de que ya tienen ustedes clara la idea, pues entonces ahora sí ya solo vemos qué es lo que lo reemplazaron, ¿no es cierto? Entonces aquí, esta parte es importante. Fíjense aquí que nos daba de dato. Se tiene que la presión de preconsolidación para la arcilla es de 125 kilonewtons por metro cuadrado y CS es igual a un sexto de CC. ¿Sí? Entonces, esta es otra fórmula general. Así como vimos acá, o sea, una fórmula que viene del formulario también. Así como aquí dijimos que estas son dos fórmulas generales, vamos nosotros a considerar, ¿sí? Y no solo para este libro, para algunos libros lo consideran de esa forma, que el CS o el coeficiente de abultamiento es igual a un sexto del índice de compresión, el coeficiente de compresión. Entonces yo a veces les pongo qué es el CS, qué es el CC, y se inventa, en serio, se inventa. ¿Sí? Se olvidan y se inventan. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar esto. Y ahora, fíjense que nosotros teníamos una arcilla. Está acá abajo. Fíjense lo que me da el dato. ¿Sí? También me da el índice de vacíos. Yo podría calcularle con alguna ecuación al CC que me dé con el índice de vacíos, o a su vez puedo calcularle con una ecuación que me dé que necesite el límite líquido. Entonces, si ustedes se acuerdan de las diapositivas, primero es una arcilla inalterada. Y tengo el dato del límite líquido, puedo calcularlo de esta forma. Entonces, ¿qué hago yo? Calculo primero el CC, ¿no es cierto? Que es igual a ¿qué cosa? 0.209, límite líquido menos 10. Y calculo. Y ahora la nueva ecuación que nos acaba de dar el ejercicio, y a veces el libro no escribe estas ecuaciones, sino a veces las ponen en los ejercicios. ¿Sí? Entonces, o sea, tiene sus pros y sus contras y les escribía son el libro. Entonces, esta ecuación también es importante y esta aquí es importante. ¿Y por qué le pone inalterada? Porque por obvias razones, ¿no? O sea, es un estrato de arcilla aquí, es inalterada. No fue alterada, no fue removida, no fue nada. O sea, es inalterada. Entonces, con eso, básicamente, lo que nosotros hacemos es H igual a, en este caso, la altura del estrato, 3, y la relación de vacíos inicial que teníamos. Nosotros reemplazamos en la fórmula, porque esos datos nos está pidiendo, ¿no? Aquí fíjense, la altura, la relación de vacíos, etcétera, etcétera. Reemplazamos, ¿sí? Y encontramos la deformación. En este caso no es mucho, ¿no es cierto? Tenemos 62.3 milímetros. ¿Sí? Hay arcillas, hay ejercicios que nos da 180, 200 milímetros, y es importante. Un plinto que se deforme 20 centímetros es terrible. A mí no me gusta, este ejercicio, el 9.3, les recomiendo no revisar. ¿Por qué razón? Porque les va a confundir. ¿Sí? Les va a confundir. ¿Por qué razón? Porque aquí dice, se llevaron a cabo pruebas de consolidación en laboratorio en una muestra obtenida de la mitad de la capa de arcilla. La curva de consolidación del campo interpolada a partir de los resultados de las pruebas de laboratorio se muestra en la figura. Y vean cómo calcula. Aquí le pone la mitad, pero sin embargo es simple drenaje. Aquí tiene roca, por lo tanto es impermeable. Es simple drenaje, tiene solo para arriba. Y le pone 5, entonces aquí se confunde. Mejor no le revisen este ejercicio. Es especial, porque les está diciendo a la mitad de la capa de arcilla. Entonces más bien no le revisen porque se confunde. Yo les recomiendo no le revisen, salvo mejor criterio, pero no le revisen. O revísenlo con criterio. ¿Sí? Entonces sí es importante, sí es interesante, pero hay que revisarlo con criterio. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Mañana vamos a resolver juntos este otro ejercicio
que me parece que es el 3 del libro, ¿sí? Y está un poco adelantadito, bueno, yo ya le voy a resolver para mañana que sea un poco más rápido, porque tenemos 1 hora. Y vamos a empezar con la segunda parte de consolidación. Porque ahorita solo vimos el cálculo de los asentamientos, pero no hemos visto el coeficiente de consolidación aún, ¿sí? Son los ejercicios un poquito digamos, más complicados. Pero estos son fáciles. Los que ya tenemos tasa de consolidación y otras cosas pues son un poquito más complicados, ¿sí? Entonces, si pueden adelantarle haciéndole el gráfico, el del 9.3, pues sería buenísimo. Porque si no, les voy a dar un poquito de tiempo, porque tenemos poquito tiempo. Estábamos en el libro. Entonces, vamos a ver ahorita, para que no quede pendiente. Y ganamos tiempo de la segunda parte. El método de logaritmo de tiempo es el método de Casagrande, ¿sí? Si ustedes le pueden ver en la página 210, está cómo realizar el gráfico. Este gráfico ustedes tienen que hacerlo también para el laboratorio. Se les va a dar carga y descarga, datos de carga y descarga. Entonces el informe tiene que ir con todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos la gráfica, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo realizarla. O sea, L1, L2, etcétera. Más bien, perdón, tenemos aquí las deformaciones, ¿sí? O sea, tenemos las deformaciones, estas, ¿no es cierto? Tenemos las deformaciones y en el otro caso tenemos el tiempo en escala logarítmica. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros vemos que aquí tiene una tendencia el gráfico y continuamos con la tendencia. Y continuamos con esta tendencia, ¿sí? Luego tenemos la tendencia de esta parte de abajo, ¿sí? Extendemos esta tendencia y extendemos esta tendencia y donde se cruzan las dos nosotros vamos al eje de las Y's y esta es la deformación al 100% de la consolidación primaria. Yo les recomiendo en el informe, traten ustedes mismos de hacer, ¿no? De copiar o de si tiene alguien ya resuelto el del semestre anterior, solo le cambian de datos y ya. Pero el problema, en cambio de eso, es que uno no entiende lo que hizo. Solo les llena con los datos de uno y si es que faltan más gráficos, simplemente es copy-paste y que se copien las ecuaciones. Y nada más. Pero sí es importante porque, por ejemplo, estos ustedes van a tener que imprimir todos los gráficos porque es un dato diferente, no va a ser lo mismo que de los semestres anteriores y estos sí van a tener que ser el método de Casagrande y el método de Taylor. Entonces, aquí le extienden, ¿sí? Le extienden la tendencia y van a encontrar aquí un punto. Ese punto va trasladado hacia acá y tenemos la deformación del 100% de la consolidación primaria, ¿sí? Tenemos en ese caso este punto de acá. Luego, en la parte curva inicial, es decir, en esta partecita de aquí, ¿sí? De la gráfica se escoge un valor de T1 y de T2. ¿Ya? Este valor de T1 y de T2, básicamente tenemos que el T2 es igual a 4 veces T1. Esto es lo que se escoge, que el T2 sea 4 veces el T1. En el T2, nosotros trazamos aquí una horizontal, ¿sí? Y en el T1 trazamos una horizontal y tenemos un valor de X, este valor de aquí. A este valor de X, lo que hacemos es trasladarle sobre B, sobre la línea horizontal que trazamos en B, y esa tendencia, digamos así, esa línea horizontal nueva, es el valor de la deformación
inicial o la deformación a cero o el 0% de la deformación. ¿Sí? Entonces, con este valor, ¿sí? Este, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos sería el 19, ¿sí? Los 19 milímetros. O sea, aquí poner el inicial, ¿sí? Entonces, tenemos este valor y este menos este dividido para 2, tenemos el de 50. Este de 50 se traza una horizontal y se llega hasta la curva, y de la curva lo que hacemos es bajar una perpendicular, y este es el T50. Eso lo vamos a ver mañana, porque este T50 nos ayuda a calcular el coeficiente de consolidación. Les pido de favor el 11 que regresamos a clases, en la siguiente clase más bien que tengamos, les de revisar los formularios como si fuera de ver. ¿Sí? Entonces tienen que estar los formularios iguales. Muchas personas ni siquiera han ido a retirar los formularios, entonces ahí sí no puedo hacer nada. Sí, me parece que el de la señorita Cárdenas, con ella sí tengo que conversar, pero de ahí los demás pues no lo tienen, ¿no? Inge, una pregunta. Del formulario del primer bimestre tendremos que seguir acumulando en total. Yo creería que sí. O sea, o pueden hacerle uno del segundo bimestre si ustedes quieren, pero sí sería bueno tenerle todo junto porque primero no sabemos, ustedes espero que no se confíen como les pasó el semestre anterior. Tuvieron buena nota el primer bimestre y el segundo bimestre fueron con notas de 3, de 4, etcétera. ¿Sí? Y era porque se confiaron. O sea, yo tengo 8, hay gente que con 8.4 se quedó supletorio. 8.4 en el primero. Entonces les pido de favor, no se confíen. Entonces sí sería importante el aumentarle el formulario, o a su vez, como ustedes crean conveniente, ¿no? O sea, yo lo que necesito ahorita ver es esfuerzos y consolidación, hasta donde hemos llegado. Que yo sí espero sea todo consolidación ya, porque necesitamos ver corte, urgente. Bueno, es el método de Casa Grande. Está aquí también redactado, ¿sí? Cómo encontrar. Entonces, con este T50, si ustedes le ven aquí, se puede encontrar la tasa de consolidación, pero eso ya lo vamos a ver mañana. ¿Para qué sirve? ¿Sí? Ahora, en el método de Taylor, o la de la raíz cuadrada del tiempo, aquí tenemos deformación, aquí tenemos la raíz cuadrada del tiempo. Entonces, igual, aquí el cómo se hace está descrito, si ustedes ven. Nosotros tenemos aquí, básicamente lo que hacemos es seguir la tendencia del gráfico, ¿sí? Y le extendemos hasta el punto B. Este punto C es básicamente 1.15 de esta distancia, o sea, la distancia OB, y la distancia OC es 1.15 de la distancia OB. Déjenme ver que si no estoy en 1.15, ¿no? 1.15, ajá. Entonces 1.15 de la distancia OB. Y con eso lo que hago es trazarle una recta, en este caso, ustedes pueden verle, trazo una línea, ¿sí? Desde este punto, el punto C hacia el punto A, ¿sí? Y el punto donde cruza digamos, la gráfica, la información versus raíz del tiempo, ese es raíz de T90, que es otra forma también como ustedes ven aquí, con el T90 yo puedo encontrar el coeficiente de consolidación. En el de acá, también con el T50 puedo encontrar el coeficiente de consolidación. Este es el coeficiente de consolidación. Sí, pero mañana vamos a tratar de ver estas ecuacioncitas. ¿Sí? O sea, ya nos falta poco, pero aquí en este poquito que van a ver hay un montón de formas y de ejercicios que se pueden solucionar. Entonces es muy posible que el día sábado después de la práctica realicemos ejercicios. Podría ser online, ¿no? No online porque, no, sí, porque va a ser online creo la práctica.
Ah, no, es feriado, ¿no? Uy. Bueno, ya nos ponemos de acuerdo a ver qué se puede hacer, porque sí necesitamos, si no hacemos una sesión un sábado, no vamos a poder, no voy a poder darles más ejercicios. Y tendrían ustedes que resolver. Lo que podría hacer es mandarles ejercicios o un deber para que puedan solucionar y en función de eso haríamos la prueba de consolidación. No hay más. ¿Sí? Bueno, el otro ejercicio que estábamos solucionando, y espero que esté más claro ya el procedimiento. Es más didáctico, más fácil el entenderle aquí en el libro. No sé si está más claro que lo del ingeniero Villarreal, que me decían que no estaba tan claro. Bueno, como siguen sin contestarme, creo que están enojados conmigo. En todo caso, asumo que sí. ¿Ya? Vamos entonces a ver la última parte que era, aquí era 223, ¿no? Ya. El ejercicio 3, entonces vamos a resolver ese ejercicio mañana. Sí, que es un propuesto. Y dice la figura 927. La figura 927 es esta de aquí. Este es el gráfico que por favor les pido ya de una vez tengan hecho en el Excel para ganar tiempo mañana, porque yo voy a arrancar desde ahí. Muestra un perfil de suelo, la carga uniformemente distribuida sobre la superficie es 50, y da la altura de los diferentes estratos. Entonces, fíjense, aquí indica cuál es arena y cuál es arcilla. Entonces aquí tenemos arcilla y es doble drenaje, porque aquí tengo arena, aquí tengo arena. Ya, por lo menos de eso solo del gráfico puedo saber. Dice arena seca, arena saturada, entonces debe tener nivel freático. Ya, arena seca, arena saturada. ¿Sí? No hay saturación por capilaridad. Eso me preguntaban, por ejemplo, el grupo el día de ayer. Decía, ¿qué tal que si haya saturado por capilaridad? Chicas, o sea, es un ejercicio complicado. Hacer ya así, bastante complicado. Pero bueno, no digamos bastante complicado, sino diferente. Entonces, dice, determine el asentamiento de consolidación primaria si la arcilla es normalmente consolidada. ¿Sí? Entonces, es simplemente ¿con cuál? Con este de aquí, ¿no es cierto? ¿Y qué más dice? Y la presión de preconsolidación es de 130 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, este es igual al esfuerzo inicial también podría ser, ¿no es cierto? O puede haber una diferencia muy chiquitita. Y aquí nos da, fíjense en lo mismo, que el CS es semejante a un sexto del CC. ¿Sí? Entonces aquí la arcilla es normalmente consolidada y aquí dice la presión de preconsolidación es 130. Entonces aquí, porque nos dio estos datos de aquí, el literal B en cambio es cuando es sobreconsolidada. ¿Sí? Fíjense, aquí tienen 50, aquí tienen 100, claro, 50 y aquí ya les dan un dato de 130. Entonces este es otro ejercicio. Este es un ejercicio y este es como el que acabamos de resolver. ¿Sí? Son dos ejercicios diferentes. Entonces esto lo solucionaríamos el día de mañana. Entonces les pido, por favor, no falten. Y por hoy día vamos a quedar ahí. No sé si tienen alguna pregunta, pero por favor, hablen. Hice una pregunta. ¿Cuándo quedó la fecha de la prueba de esfuerzos? Regresando a clases. Y solo va a ser de 1 hora o una media hora nomás, porque es un ejercicio. Un ejercicio media hora y ya está. No puedo demorarme 2 horas en una prueba de un ejercicio. Ajá. Es apenas Solo un revisar. ejercicio de esfuerzos, disculpe. Solo un ejercicio de esfuerzos. El más complicado que hayamos visto en clase. Y tenemos que usar papel milimetrado para las gráficas, ¿Por? para dibujar la escala, o no No, es necesario. con una reglita está bien. O sea, que sea proporcional con una reglita. Aunque se ven una reglita, yo creo que ustedes le escogen la escala y le dibujan sin problema. Ujú.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, sin más agradecerles y el día de mañana nos estaremos viendo. Por favor, duerman temprano para que se levanten temprano y para que mañana estén fresquitos, ¿sí? Entonces descansen bien y mañana vamos a resolver este ejercicio y es importante porque en función de este ejercicio van a haber un montón de ejercicios. Si entienden bien los demás se les va a hacer fáciles, ¿sí? Entonces nos vemos mañana.